Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el libro Beside the Sky, Forever You, parte 2. Yo iba un poco detrás observando a la persona frente a mí, con la luz amarilla suave iluminando. No pude evitar sacar mi teléfono para tomar una foto. ¿Tomaste una foto?, preguntó. No sé cómo lo supo. Se detuvo y me esperó mientras guardaba rápidamente el teléfono. ¿Cómo lo supiste?, escribí en el cuaderno. ¿Te gusta tomar fotos? ¿Salí en la foto? En parte, dije. Me gustaría verla, pero no puedo, ¿verdad? Es una lástima. No escribí ninguna respuesta y seguimos caminando. No solo tomé una foto con Pifa en el fondo, sino que también tomé una foto de él. Realmente quería mostrársela porque la luz era preciosa. Caminamos hasta llegar al puente y no había nadie. ¿Vienes aquí a menudo?, pregunté. Sí, a menudo. Qué bien. Pifa se detuvo en medio del puente y miró la vista a los lados. Lo que quería hablar contigo. Me gustaría mirarte a los ojos, pero es una lástima que no pueda. Bajé la cabeza y tiré de mi gorra para cubrir mis ojos, sintiéndome nervioso. Desde que recibí la carta, mi corazón había dejado de latir. No sé por dónde empezar, nunca he seguido así con nadie. La persona frente a mí hablaba con una voz que sonaba nerviosa. Puede que te preguntes por qué te besé ayer. Fue porque quería besarte. Y no solo ayer, también quisiera hacerlo ahora. ¿Alguien le había dicho a Pifa que esas palabras eran peligrosas? Al menos pueden hacer que el oyente fallezca de un ataque al corazón. Cuando dije que quería cuidarte, no mentía. No solo en las cartas, quiero escuchar tu voz llamando mi nombre, diciéndome que me quieres. No solo animándome, quiero abrazarte para consolarte. No solo enviarte cosas. Quiero cuidarte lo mejor posible tanto como pueda. Cada palabra quedaba grabada en mi corazón. Sentía que todos mis sentimientos se desbordaban junto con las lágrimas que volvían a caer. Te amo, quiero que estés a mi lado por el resto de mi vida. ¿Quieres ser mi novio? No pude contener las lágrimas. Lloré sin parar. Fifa, al escucharme llorar, parecía sorprendido y estuvo a punto de girarse, pero se detuvo. Por favor, no llores. Te lo ruego, me dijo. Límpiate las lágrimas. Su voz estaba llena de preocupación y ansiedad. Me giré y me quité la mascarilla, limpiando mis lágrimas. Tardé un rato en calmarme. ¿Estás bien? No te gires, escribí rápidamente en el papel, lo rompí y se lo puse en la mano. Mi cara estaba hecha un desastre y no podía volver a ponerme la mascarilla. Si Pifa se giraba sería un desastre, ¿de acuerdo? Tengo miedo. ¿No estarás decepcionado de saber que soy yo?, le dije. Le escribí. Que seas tú es lo mejor que puede pasarme. Seguí llorando, dando la espalda a Pifa. No podía describir mis sentimientos en ese momento. Todo se sentía como un sueño. Lo siento, puedo tratar de sacarte de tu zona segura, pero como te pedí antes, puedo ser tu zona segura en ese lugar. Hagamos esto en segundos, me daré la vuelta. La pregunta que te hice antes, si no estás listo, puedes irte. Volveremos a donde te sientas cómodo, el tiempo que necesites, incluso años. Te voy a esperar, pero si decides aceptar, solo gírate para mirarme. 10, empezó a contar él. Seguí sollozando sin poder respirar bien mientras contaba. 9, 8, 7, 6. Si daba un solo paso, esa sería la respuesta. Volveríamos a como éramos antes, en el lugar donde me sentía cómodo, sin importar cuánto tiempo pasara. 5, 4, 3. Pero necesito girarme. Eso también sería una respuesta. Nuestro romance ya no sería solo papel y letras. Seríamos personas que se ven y se tocan. 2 y 1. Me giré lentamente mirando a la persona frente a mí con un corazón tembloroso. Estaba temblando y mi rostro mostraba miedo. Pero seguí mirándolo y nos miramos a los ojos. Acepto. Esa fue mi respuesta. Los ojos hermosos de la persona frente a mí brillaron de alegría, como si estuviera feliz de que aún estuviera allí, de que no me hubiera marchado. No había ni rastro de la decepción que tanto temía. Se acercó lentamente, levantó la mano para tocar mi rostro y limpió mis lágrimas. La amplia sonrisa que me dio hizo que no pudiera evitar sonreír. Pifa tomó mi mano y la besó lentamente. Encantado de conocerte, persona de la carta. Sonreí ante sus palabras. Encantado, dije. ¿Te presentarías? Es la primera vez que escucho tu voz. Era como si nos encontráramos por primera vez a través de las cartas. Soy Pooh. ¿Y tú quieres presentarte? Soy Tonfa. Nuestras manos se entrelazaron firmemente, nos miramos y sonreímos, como si el universo se detuviera, como si toda la vida hubiera sido para este momento, para encontrarse. Encantado de amarte. También estoy encantado de amarte. Pum, dime. Perdona si Pifa es su tramposo, ¿por qué? Puede que no haya estado preparado, no importa.
¿Puedo hacer una publicación? Está bien, dije en voz baja, mirando a Pifa mientras usaba su teléfono. Estábamos a punto de irnos. Yo caminaba un poco adelante porque me sentía nervioso. De repente, Fa me llamó y tomó una foto. ¿Dónde la publicarás? En mi red social. Me quedé en silencio. ¿Es bueno publicarla? Con miles de seguidores, dije. ¿No puedo publicar una foto de mi novio? ¿Por qué lo decía con esa sonrisa? ¿Era claramente para molestarme? De repente mi teléfono vibró. Era una notificación. Pifa me seguía y me había etiquetado en la foto. Era una foto mía de espaldas caminando delante de él y otra cuando me giré. Como me giré de verdad y no posando, salí un poco sorprendido. Al pie de la foto decía. Entonces se dio la vuelta. ¿Tienes mi red social, Pifa? Pregunté. Sí, te sigo. ¿Me sigues? Claro. Me quedé en silencio sin palabras. No esperaba que Pifa estuviera siguiendo. La foto que Pifa publicó tuvo muchos me gustas y pronto aparecieron los comentarios. No pude leerlos porque Pifa me tomó de la mano, así que solo guardé mi teléfono. ¿Tienes algo más que hacer? Yo nada. Entonces viaja conmigo mañana, ¿seguro? Te dije que te invitaba a casa, ¿recuerdas? No he decidido aún, dije. Terry y Gil ya se fueron a casa. Nori y Yoja también se fueron, entonces tienes que volver conmigo. De acuerdo, acepté sin poder evitarlo. No es que no quisiera ir, pero tenía algo pendiente con mi padre. Mientras caminamos de regreso, noté que algunas personas nos miraban y susurraban. Era como cuando Terry estaba con Gil o Nor con Johan. Ellos siempre me contaban qué pasaba a menudo. Miré nuestras manos entrelazados. Mi corazón latía más rápido. La calidez de su mano me hizo sonreír. ¿Te quedarás conmigo esta noche? ¿Quedarme? ¿Por qué? Porque viajaremos juntos mañana, cierto. Y además quiero quedarme contigo. Quiero quedarme con mi novio. Eso era muy peligroso. Tu cara está muy roja, me dijo. Es por tu culpa, Pifán. Grité un poco fuerte sin querer. Pifán me sonrió un poco antes de que yo hiciera pucheros y mirara por la ventanilla del auto. Pifán me llevó al dormitorio primero para así empacar mis cosas. Le pregunté de nuevo si estaba bien que me quedara en su casa durante tanto tiempo. Pero él insistió en que el tío y la tía también me extrañaban. Así que no le di mucha importancia, pero lo único en lo que pude pensar fue mi padre. ¿Y si mi padre se enterara de que estoy saliendo con Pifa? Lo llamé por su nombre, se giró para mirarme mientras miraba las cámaras en mi armario. ¿Qué miras? Perdona, es que me acabo de dar cuenta de que tienes más cámaras. Tal vez sea un coleccionista loco, dije con una sonrisa. Eso es bueno, te ves más feliz que cuando estudias, dijo Pifa con una sonrisa. Haz lo que quieras hacer. Pensé en trabajar sacando fotografías. He estado planeando hacerlas durante mucho tiempo, pero aún no lo hago. ¿En serio? ¿Por qué no? No sé cómo empezar. Tal vez yo pueda ayudarte. ¿En serio? Sí, pero pediré recompensa si tengo éxito. Estoy seguro de lo que me estaba imaginando. Pifa es realmente un hombre astuto y no quiere ocultarlo. Solo esa sonrisa y esos ojos claros me decían. Empaqué mis cosas en mi bolso y Pifa me ayudó a cargarlo. Pifa, grité nuevamente cuando recordé que había olvidado algo importante. ¿Qué sucede? ¿Soy un tonto? ¿Pasa algo? Supongamos, o cómo debería decirlo. Claro que tengo que decirlo, es algo importante. Espero que estemos juntos mucho tiempo. De todos modos, mi padre debe saber que estamos juntos. Mi padre, dije, ¿qué tiene? ¿No quiere que estemos juntos? Preguntó él. ¿Cómo lo sabes? Lo supuse. ¿Y acerté? Sí, más o menos, dije. Mi corazón temblaba de miedo. Mis manos empezaban a sudar. Todo estará bien, confía en mí, pequeño. Su mano tocó suavemente mi cabeza. Solo eso hizo que toda mi preocupación desapareciera. Mis manos se relajaron y la sensación de malestar en mi estómago se desvaneció. Y como siempre había sido Pifa, estando a mi lado, sentía que todo estaría mejor.